6:49 y vamos a hablar de noticias económicas a esta hora en la hora de la verdad con el doctor Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, para que nos hable un poco de los resultados de la encuesta Pulso Social de junio de 2021. Sergio. Señor director del DANE, Juan Daniel Oviedo, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. La primera pregunta con la que quisiera comenzar esta entrevista es una pregunta que nos duele a todos los colombianos y es ver cómo, y lo evidencian las encuestas del DANE, cómo los colombianos están reduciendo su capacidad de comida, sus porciones diarias de comida. Muy buenos días, doctor Oviedo. Muy buenos días y un saludo muy especial para todos en la mesa y para los oyentes de la hora de la verdad. Pues, en efecto, lo que nosotros estamos observando con estos resultados del pulso social es la evolución continua de ese retroceso tan importante desde la perspectiva social que nos dan las cifras de pobreza con enfoque de ingreso que publicamos hacia finales de abril. Recordemos que cuando nosotros medimos la pobreza con enfoque de ingreso, nosotros tenemos dos criterios, la pobreza extrema y la pobreza monetaria. Y la pobreza extrema es cuando en un hogar no alcanzan los recursos que se generan por las personas que trabajan en ese hogar, para que al menos todos puedan tener una ingesta alimentaria básica. Recordemos que el país pasó a ver el 9.1%, 9.6% de su población en esta situación al 15.1% en la pandemia. Eso significa que pasamos de 4.7 millones de habitantes en 2019 en pobreza extrema a casi 7 millones y medio, un incremento de casi 2.8 millones. Pero aquí fundamentalmente es importante recordar que este incremento de la pobreza extrema se da, a diferencia de otros momentos de la historia del país, es en las principales ciudades del país, y esto se debe a que la pandemia con sus confinamientos pues llegó a afectar de forma más intensiva a las ciudades más densas, a las ciudades más aglomeradas, como por ejemplo Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. No más en Barranquilla, nosotros vimos un paso de 69,000 personas en situación de pobreza extrema en 2019 a casi 247,000 personas en situación de pobreza extrema. Entonces, como el pulso social es una medida de percepción e información autorreportada por los hogares, nosotros, a través de esta pregunta que cumple estándares internacionales, que se llama ¿cuántas comidas come usted al día?, estamos viendo que en promedio en el total nacional, antes de la pandemia veíamos al 90% de la población consumiendo estas 3 comidas al día. Ahora en junio solo vimos a 2/3 partes de los hogares urbanos del país, de las 23 principales ciudades, contando con la posibilidad de consumir estas 3 comidas al día. Entonces lo que vemos de forma particular es cómo la pobreza monetaria extrema se ha manifestado singularmente en algunas ciudades, como por ejemplo las principales ciudades capitales de la región Caribe colombiana. Doctor Oviedo, le habla Santiago Castro. Una de las cosas que llama la atención en esta encuesta Pulso País y que igual viene también de atrás son dos elementos. Uno, el 53% de los colombianos considera que su situación económica pues en los últimos 12 meses ha empeorado y el 45% no cree que vaya a mejorar en los próximos 12 meses, esa es una. Y por otro lado, pasamos de un 9,6% de colombianos que recibía ayudas de entidades bien estatales o privadas a un 25%, es decir, la cuarta parte de la población encuestada, pues está indicando que recibe apoyos del Estado o de entidades privadas, es decir, prácticamente 3 veces más que antes de la pandemia. Y la pregunta puntual es cómo vamos a revertir o qué se ha pensado en el gobierno nacional para revertir esta falta de confianza en las condiciones que deben mejorar en la economía en los próximos 12 meses y si es sostenible seguir manteniendo a la cuarta parte de la población con ayudas por parte del Estado o de iniciativas privadas. Doctor Oviedo. Bueno, Santiago, muchas gracias por la pregunta. Sí, y en efecto, lo que debemos recordar es que esta afectación que ha generado la pandemia de la enfermedad COVID-19 trajo consigo una incertidumbre muy grande, sobre todo en las dinámicas urbanas o en la forma de vida
de los habitantes que residen en las principales ciudades del país. Un elemento que es muy diferente a afectaciones sociales que hemos visto en la historia reciente, donde normalmente lo que vemos es el deterioro de las condiciones en los pequeños municipios y en la zona rural del país. Entonces, el pulso social lo que nos está mostrando, porque estructuralmente, cuando nosotros le preguntamos a los hogares cómo está su situación económica frente a hace 12 meses, siempre desde julio del 2020 hemos visto a más de la mitad de los hogares reportando que su situación está peor, o incluso estamos viendo que constantemente entre el 13 y el 7% de los hogares nos dice que puede estar mucho peor. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que esta circunstancia particular, el deterioro del empleo urbano, que era la fuente de ingreso más importante para los hogares que residen en las principales ciudades del país, pues generó una afectación sobre ese sentimiento de certidumbre en las condiciones económicas, o en una profundización del pesimismo que estamos viendo de forma constante en los resultados de esta encuesta Pulso Social. Por eso, el gobierno nacional inmediatamente surgen los efectos del confinamiento sobre las condiciones sociales de los hogares, pues diseña un conjunto de medidas adicionales y de transferencias no condicionadas que permitieron, como lo reporta el Pulso Social, casi que triplicar el número de hogares beneficiarios de ayudas provenientes del gobierno nacional, en su mayoría otras de gobiernos locales, con mecanismos fundamentalmente de ayudas monetarias no condicionadas, como por ejemplo el programa Ingreso Solidario. Aquí, frente a la pregunta que tú me planteas, pues es necesario tener este resorte o esta amortiguación de ese golpe tan importante que han enfrentado los hogares urbanos del país. Recordemos que no más 2.8 millones de personas ingresaron a la situación de pobreza extrema, y de esos 2.8 millones de personas, la mitad están en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Entonces, estas ayudas son necesarias para amortiguar los efectos sobre el deterioro del mercado laboral en las principales ciudades del país, pero en realidad lo que necesitamos es reactivar el mercado laboral, mejorar las condiciones de empleabilidad para cada una de las 23 principales ciudades que tienen unas características importantes, y sobre todo recuperar la confianza en que el empleo va a ser fuente de ingresos y por consiguiente de mejoras de las condiciones sociales de los hogares, lo cual necesita que cada ciudad conozca estos sentimientos diferenciales de pesimismo, de afectaciones en materia de comportamientos de consumo o de ingesta alimentaria, para que pueda utilizar estas herramientas que estamos poniendo a disposición de cada una de las 23 principales ciudades del país para definir agendas de reactivación local que reconozcan las necesidades, por ejemplo, de esa mayor informalidad que tiene Barranquilla, o esa mayor dependencia del mototaxismo como lo tiene la ciudad de Valledupar, en las agendas de reactivación que permitan generar empleo y mejorar los ingresos de los hogares, y con eso mejorar el sentimiento de optimismo que están reportando desafortunadamente como pesimismo en este contexto de pandemia. Doctor Oviedo, le cambio de tercio para concentrarnos en el aspecto sanitario de la pandemia, del virus. Y es que hay un dato muy interesante en la encuesta de Pulso Social, y es que el 15% de los hogares responde ya haber estado contagiado de COVID-19 y haberse recuperado. Quisiera confirmar usted si se trata de respuestas solamente de los jefes de hogar, porque claro, el 15% de la población, hablaríamos de alrededor de 7,5 millones de personas, una cifra que contrasta fuertemente con las cifras oficiales entregadas por el Instituto Nacional de Salud y por el Ministerio de Salud, que dan cuenta de alrededor de 4,7 millones colombianos
que se han contagiado del virus. Pero claro, estas estadísticas que recogen ustedes reflejarían o comenzarían a reflejar una tasa de contagio aún mayor. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tan desfasadas están las cifras en contagios? Y también aprovecho para preguntarle, también en muertes, porque si bien no lo miden ustedes en esta encuesta, lo han hecho en otras mediciones, y es el exceso de muertes por COVID-19. ¿Cómo se contrastan las cifras del DANE con las del Ministerio de Salud? Bueno, pues me parece súper interesante la pregunta que nos plantea. En primer lugar, cuando nosotros vamos a esta pregunta de si los hogares, en este caso particular, de las 23 principales ciudades del país, a través de sus jefes o cónyuges, ellos nos reportan haber estado contagiados y haberse recuperado de la enfermedad COVID-19, pues es clave recordar que, en primer lugar, esta encuesta es representativa para aproximadamente 7.9 millones de hogares, ¿sí? Y para aproximadamente 12.3 millones de jefes de hogar o cónyuges que responden a esta encuesta. Entonces, ese 15% que nosotros presentamos como prevalencia, tal y como se puede verificar en los anexos que nosotros publicamos, aplica sobre los aproximadamente 12.3 millones de jefes de hogar que son representativos en esta encuesta. Eso significa que de esos 12.3 millones de jefes de hogar o cónyuges que están respondiendo esta pregunta de haberse contagiado y recuperado, en donde tenemos una prevalencia del 15%, pues cuando calculamos ese 15% de esos 12 millones, estamos hablando de casi 1.8 millones de personas que ya se han contagiado asociadas con jefaturas de hogar o cónyuges solo en las 23 principales ciudades del país. Cuando nosotros expandimos con los criterios de densidad demográfica y de prevalencia de la enfermedad, cuando vemos los informes que tiene el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud, pues podemos ver que esta cifra de casi 1.8 millones de jefes de hogar o de personas que nos han dicho que se han contagiado y recuperado en las 23 principales ciudades del país es supremamente consistente con ese total de contagiados que nos reporta el Ministerio de Salud a nivel nacional, o cuando se hace el filtro solo para las 23 principales ciudades del país. Y eso también lleva a la otra pregunta que tú nos planteas, en donde una vez confirmada la consistencia de este resultado, precisando que la pregunta aplica para jefes de hogar, que en términos de representatividad son 12.3 millones en las 23 principales ciudades del país, cuando vamos a la comparación de las cifras de mortalidad por COVID-19, pues es importante recordar que el país está en una situación de pandemia. Por consiguiente, tiene unos sistemas de información de vigilancia epidemiológica que dan fe continuamente de las muertes confirmadas por COVID-19, donde hay una prueba PCR positiva y el virus se identificó. Sin embargo, el sistema de salud colombiano es lo suficientemente robusto en cuanto a la medición de las estadísticas vitales, y cada defunción tiene un certificado muy estructurado que nos permite, como lo señala la Organización Mundial de la Salud, también cuantificar muertes que tienen sospecha de haber sido originadas por la enfermedad COVID-19. Entonces, la diferencia que se reduce a menos del 15% de muertes que nosotros hemos visto acumuladas en el país sobre esas muertes sospechosas es lo que lleva a que los boletines del DANE no estén contribuyendo los resultados del Instituto Nacional de Salud, sino que estén complementando el seguimiento continuo de muertes confirmadas que tenemos a través de los efectivos sistemas de vigilancia del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud, con unos análisis mucho más profundos de las posibles muertes sospechosas, en donde afortunadamente el país, a diferencia de otros países de la región o del mundo, pues tiene un número muy acotado y controlado de muertes sospechosas que van a ser resueltas por los comités de reclasificación que define el Ministerio de Salud. Entonces, ahí quisiera como concluir con un parte de tranquilidad en donde nosotros chequeamos la consistencia de nuestra información en el tema del pulso social y segundo, la información que produce el DANE, que da siempre
un resultado superior a lo que vemos continuamente en el seguimiento diario se debe a esas muertes sospechosas que es importante visibilizar y reconocer en el proceso de evolución de la pandemia. Interesantísimo, doctor Oviedo. Me parece que queda perfectamente claro el contraste de las cifras del DANE con las del Ministerio de Salud en cuanto a contagios y en cuanto a muertes. No quiero terminar esta entrevista sin preguntarle rápidamente cómo ha sido la evolución, porque vemos que hay una buena evolución en el tema de la vacunación, de que los colombianos pues cada vez le tienen menos pereza a la vacuna, cada vez están más animados a vacunarse y la cifra pues aparentemente va mejorando bastante. ¿Cómo ha sido rápidamente esa evolución de quienes no se querían vacunar y ahora sí consideran hacerlo? Bueno, es muy positiva, afortunadamente para todos. Recordemos que en noviembre fue una gran noticia que el DANE publicó a través del Pulso Social que aproximadamente el 45% de los jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país estaba reportando no querer aplicarse la vacuna en el llegado caso que estuviese disponible. Ahora solo estamos viendo el 11.8% de jefaturas de hogar no queriendo aplicarse la vacuna en el llegado caso que estuviera disponible. Y la buena noticia es que ese 11.8% desagregado a nivel de ciudades pues solo nos lleva a ver máximos como en la ciudad de Cali, que siempre se ha mostrado más resistente a la vacunación con un 20.2%, Florencia con un 20.7% y algunas ciudades del Caribe como por ejemplo Santa Marta y Sincelejo con el 18% de sus jefes de hogar no queriendo aplicarse la vacuna. Entonces ahí hemos visto un avance muy importante, generalizado en todas las ciudades, aunque todavía tenemos ciudades como Cali, Florencia y algunas ciudades del Caribe como Santa Marta y Sincelejo, que todavía pueden ver a casi el 20% de sus jefes de hogar no queriendo aplicarse la vacuna y por consiguiente la importancia de más sensibilización y más información para romper con esta barrera que nos impide lograr ese objetivo tan anhelado de tener a la mayor parte de la población vacunada antes de finalizar este año. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muchas gracias por acudir a los micrófonos de la Hora de la Verdad. No, un saludo muy especial para todos ustedes y contento de acompañarlos el día de hoy. Muchísimas gracias. Avanzamos, esta es nuestra agenda informativa. Escuchan La Hora de la Verdad.